Muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien, por favor? Confirme Sí, si podemos me... escucharla bien. Genial. Voy a tratar de hacer una presentación un poco más dinámica de repente, porque sé que están un poco cansaditos de haber escuchado toda la tarde. Bueno, quiero ponerles en contexto en el sentido que comencemos a pensar fuera de la caja. Siempre nos dicen así, ¿no? Pensemos fuera de caja. Les he traído sobre unas imágenes para más o menos entrar en contexto qué es lo que yo voy a desarrollar en esta oportunidad. Por ejemplo, esta es una imagen de un diario alemán donde nos muestra los oleoductos en zona peligrosa justamente en Ecuador. Entre el 2015 y 2021 se registraron cerca de 900 derrames de petróleo en el Ecuador. Algunos ni llegaron a ser noticia. Esta palabra, algunos ni llegaron a ser noticia. Luego podemos ver acá el desastre ecológico por derrame de petróleo que ha sido en esos últimos tiempos bastante, en este caso protagonista mi país, Perú, por el derrame ecológico. Por lo tanto, quiero que ustedes más o menos vayan viendo las fotos y cómo es que nuestra carrera, como el contador público, tiene que estar, realmente tiene competencias para poder analizar este tipo de eventos. Realmente nos enseñaron en nuestra formación la importancia de el tipo de esas actividades que podemos ayudar con nuestra profesión. Entonces, estas últimas imágenes, estas últimas noticias ocurridas en enero de 2022 han impactado profundamente a cualquier persona. Y la pregunta es, ¿también nos impactan a nosotros dentro de la carrera de contabilidad, de profesional contable? Entonces, miren ustedes, he ahí la importancia, porque eso lo traigo la ocasión, del motivo de mi investigación, el cual se va a desarrollar justamente en ocasión a estas actividades, estas malas prácticas que ha ocurrido, ya sea de contingencia o no, y dice mucho que hablar, es ocasionado por una empresa transnacional que se llama Repsol. ¿Cómo se pone el contador en ese ámbito? El contador está partido, o no, o siempre ha pensado, tengo que analizar mis estados financieros, analizar la rentabilidad, los ratios de esta empresa multinacional, trabajo en una multinacional y lo máximo. Y alguien se puso a pensar un rato cómo el contador está desde el otro lado de la parte social. Entonces, he ahí la razón de mi investigación, y por qué no decir, estos daños que tiene que hacer esta empresa, y muchas empresas dentro de Latinoamérica y el mundo, por qué no decirlo, sobre todo las más, donde somos las más perjudicadas, tengo entendido, es todos nosotros como hermanos que somos América Latina, ¿no? Vienen, se extraen, se utilizan los recursos no renovables. ¿Cómo hacemos el cuidado de esto? ¿Realmente se está tomando las acciones preventivas? Y en materia tributaria, podemos decir que todos, esta reincorporación, ¿no? Volver a restaurar, ¿se puede volver a restaurar esta situación? ¿Podemos llegar a un nivel como estaba antes? Imposible, ¿cierto? Entonces, esa restauración, esos gastos, ¿podrían ser reducibles o no? ¿Realmente estos gastos para restaurar lo que estamos viendo son normales? Al punto de decir, tiene que ser reducible la determinación del impuesto a la renta de esta empresa ubicada en el Perú para su determinación. Y el mismo caso para Ecuador, Colombia y México. ¿Ya? Entonces, he ahí la razón de la investigación, que es la contabilidad y tributación ambiental, como herramientas para el desarrollo sostenible del Perú. Antes quería traerle algunos datos de interés, como por ejemplo el tema de la educación ambiental. No es un término nuevo, ¿no? Esto comenzó en el año de 1866. ¿Ya? Sin embargo, sabemos que está pues hoy en día teniendo mayor relevancia, ¿cierto? ¿Ya? Mayor relevancia porque se está haciendo visible, las actividades se están haciendo visibles. ¿Ya? Entonces existe un término conocido como divorcio, y esto lo dice Rodríguez en su investigación en el 2011. Existe un término conocido como divorcio entre la contabilidad y el medio ambiente. Y esa es una separación histórica, lo dice, ¿no? Además se conoce que esto ocurre porque la contabilidad tiene una concepción que se encuentra vinculada al ámbito financiero. Y lo cual no está mal, es la razón de nuestra carrera, del especialista en contabilidad. Pero solamente es eso. Solamente nos enfocamos en determinar estados financieros y ver finanzas, y por qué no decirlo impuestos. Eso es todo nuestro ámbito de aplicación. Entonces, por eso es que yo decía, comencemos a pensar fuera del cuadrado, fuera de la caja. ¿Ya? Entonces, gracias a todos los esfuerzos, y es la investigación la que nos trae a colación y decir, sí, esta materia de la contabilidad ambiental dentro de la contabilidad social
es muy importante que se desarrolle dentro de cualquier profesional, contable sobre todo. Y por qué no decirlo, ¿no? ¿Por qué no puede estar en las mallas curriculares de las universidades en pregrado? ¿Recuerdan la primera ponencia que tuvo la profesora española? Yo le hice una pregunta, porque ella comenzó a hablar de los ratios que están fuera del enfoque financiero. Y yo le dije, ¿cuál es su aporte en las facultades de contaduría en España? ¿En qué momento llevan, ¿no?, el estudio de la contabilidad ambiental? ¿Lo llevan en pregrado, en posgrado, o necesariamente tiene que ser en investigaciones de posgrado? ¿Qué nos dijo? ¿Se acuerdan la doctora? Nos dijo, muy buena pregunta, dijo, efectivamente, ¿no? El tema de la contabilidad ambiental no se ve en pregrado. Lo ven cuando ya lo vemos en posgrados y en ciertas investigaciones donde se profundiza. Entonces ahí vemos desde España, América Latina y Perú una pequeña, gran debilidad. Porque si nosotros no entendemos la importancia de nuestra carrera en el ámbito social, cómo puede ayudar al ser humano sin necesidad de ser empresa, cómo puedo yo generar conciencia con mi profesión, entonces hay un grave problema. Entonces, ¿cómo es que este es un paper por Carlos Flores y me encantó? Porque él nos dice, justamente relacionando, yo sé, ok, ya, yo soy una empresa y tengo muchas empresas que vienen y utilizan los recursos no renovables de nuestro país, en distintos países nos encontramos, ¿correcto? Y muchas de ellas saben que, bueno, por el giro del negocio, tenemos sanciones, pues sí, pues las sanciones son normales, hay que asumir las sanciones dentro de nuestros estados financieros. Las sanciones son normales, o sea que tú malogras el medio ambiente, te voy a sancionar porque hay entidades que la sancionan, OEF y entre ellas, y para ti es normal que tú sanciones. O sea, vas a volver, y la pregunta es, y así lo digo, ¿vas a volver a darme los animales que se han muerto? ¿Me las vas a volver, las especies extinguidas, vas a volver a dármelo como estaba imposible? Y solo quieres paliarlo con una sanción, y es normal. Entonces, ¿cuál es lo que yo busco en esta investigación? Miren ustedes los estados financieros acá. Entonces, una empresa, no dice acá, en ese sentido, se muestra, dice acá, en ese sentido se muestra que no solo es anormal, sino también es desproporcionado con la vida marina y la riqueza para las siguientes generaciones. Quiero decir, si una compañía comienza a tener impacto negativo en nuestro medio ambiente donde nosotros vivimos o desarrollamos, entonces no puede ser proporcional que yo te ponga una multa y ahí queda, ¿ya? Porque yo estoy impactando en el futuro de tu vida, mi vida y las futuras generaciones, la vida de las futuras generaciones. En el Perú la realidad indica una verdad inconveniente a más sanciones, más ingresos, dice. Claro, porque, ok, ya, como esta es una falta, pero ¿cuál es el impacto de esa falta en los ingresos? Bueno, en realidad cometí una falta, pero genera más ingresos, finalmente se viola la norma y pago la sanción y ahí queda. Esa es la mentalidad que tienen algunas empresas. Y lo dicen los estados financieros, miren ustedes. ¿Ya? Dice acá, tienes tus ingresos, por ejemplo, es de 66.085 millones de soles, ¿ya? Dólares incluso, porque y tienes unas multas de PRODUCE, que es un Ministerio de la Producción en mi país, en Perú, ¿ya? 1833. El siguiente año un comparativo, 2018-2017, también tengo las sanciones de PRODUCE. O sea, es normal que en los estados financieros veamos sanciones por entidades que tienen que ver relativamente con el tema de ambiental. Entonces yo decía, eso no debe ser normal, lo que debe ser, ¿cuántas sanciones comete una empresa en el periodo de 5 años? Si estas sanciones esas empresas comienzan a haber sanciones consecutivamente, lo que debemos hacer como país, ¿cuál sería? Cerrarla, ¿cierto? Ponerle un tope. ¿Sabes qué? Mira, tienes muchas sanciones, estás perjudicando. ¿Cuál es el impacto que tiene? Y no solamente dejar que paguen multas, que OEFA venga y le ponga la multa y ahí quedó todo. Porque el impacto es irreversible en materia ambiental. Entonces, por eso Carlos Flores en su investigación dice, no es una razón válida de negocios para admitir la deducción desproporcionada de los costos y gastos operativos llevados a cabo para lograr el nivel de ventas a su incremento. La estructura de la investigación, de esta pequeña investigación que realicé, tiene la secuencia que estamos acostumbrados cuando revisamos tesis o proyectos de tesis. Vamos a plantear el problema, vamos a plantear el objetivo y la justificación, el estado del conocimiento, la metodología y resultados y sus conclusiones. Bueno, pues en el tema de los conflictos sociales en materia ambiental no es algo nuevo. ¿Ya? Es más, ya en un reporte desde el año 2019, la última data, hay un total de 183 conflictos sociales que ha tenido el país, desde socioambientales, asuntos de gobierno nacional, comunal, otros asuntos, laboral. Entonces, conflictos van a existir siempre. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como Estado, como medidas preventivas,
para poder menguar estos conflictos. Cuando ustedes ven acá el impacto que se tiene en el medio ambiente en el agua, nos hemos puesto a pensar en algún momento si el agua que lleguemos a tomar en algún momento termina siendo envenenada. No, lo que pasa es que a veces no somos muy conscientes de la situación porque nos encontramos en la capital de las ciudades, ¿no? Y a veces cuando escuchamos en las noticias los confrontamientos que hay de las comunidades, lo que pasa en el interior de nuestro país, de distintos países, decimos, claro, uy, qué pena, y eso es lo que decimos. Y no recordamos que no somos un ciudadano de a pie, somos también profesionales contables. Y hay una especialidad que se llama, dentro de la contabilidad, contabilidad social, y dentro de ella la contabilidad ambiental, ¿no? Entonces también el Estado cuenta con cuentas ambientales, o sea, y hay una entidad que tiene que hacer análisis de las cuentas ambientales. ¿Ya? Dice, esta cuenta ambiental se encarga del concepto y desarrollo de esta iniciativa, surge del marco contable denominado contabilidad ambiental y económica integrada, propuesta por Naciones Unidas. Claro que sí, nosotros hemos tenido que, como también la mayoría de países, adaptarnos a los objetivos de desarrollo sostenible propuestos tanto por OCDE o por ONU. Y dentro del impacto, obviamente, del impacto que puede tener cierta actividad, está el cuidado primordial del medio ambiente. Entonces, ¿cuál es la situación problemática que yo planteo? La contabilidad es una herramienta para el desarrollo sostenible del Perú. La tributación ambiental es una herramienta para el desarrollo sostenible del Perú. ¿Cómo va de la mano la contabilidad y la regulación impositiva? Finalmente, la contabilidad está hecha para empresas, ¿cierto? Está hecha para las empresas, para cualquiera que necesita tomar decisiones en base al análisis de sus ingresos o gastos. Y de ello, también de la mano, está el aspecto impositivo, por supuesto, ¿no? Porque el aspecto impositivo, obviamente con objetivos diferentes, partimos de un principio fundamental que se llama la capacidad contributiva. Si no hay capacidad contributiva no voy a tributar, pero si la hay, es bien el deber de contribuir bajo el principio de solidaridad. Y ahí la importancia también de la tributación. Y si lo llevamos al marco constitucional, regulado en el artículo 2, inciso 22 de nuestra Constitución Política en Perú, por ejemplo, nos señala, donde toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Es nuestro derecho fundamental. Ah, bueno, nosotros acá en la capital tenemos todo, sí, el agua no nos falta. ¿Y qué pasa cuando tenemos los conflictos en las comunidades indígenas porque le echaron veneno a su agua? Es más, por las fotos que yo les presenté. Estamos buscando el adecuado ambiente equilibrado y adecuado por el desarrollo de la vida, no solamente la vida humana, la vida animal, lo que hemos visto. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde hemos tenido que llegar para entender? Entonces lo que buscamos es analizar la importancia de la contabilidad de tributación ambiental como herramienta de desarrollo sostenible. No podemos hablar de una contabilidad sola tampoco, ni de una tributación sola. Entonces yo busco la sinergia, obviamente con objetivos diferentes en cada una de ellas. Entonces, si podemos darle un aliciente a las empresas en la deducción de sus gastos, pues también podemos sancionarlas de la misma. Y buscar forma de tal que se pueda pues generar una concertación empresa-estado. Y buscamos la concertación empresa-estado y ciudadano. ¿Cuál es la justificación de esta investigación? Genera una reflexión. Esta investigación viene a generar reflexión. Una reflexión y amplitud de la misma en relación a la contabilidad y la tributación como herramientas de un país, ¿ya? Para un adecuado desarrollo sostenible y sustentable acorde con los últimos estándares internacionales. En definitiva, cuando uno comienza a investigar qué es lo que pasa en nuestro país y América Latina, porque finalmente hoy en día, gracias a la virtualidad, nos hemos dado cuenta de que, yo prácticamente, de que América Latina tenemos los mismos problemas, las mismas dificultades, somos hermanos. Porque tenemos los mismos hermanos que nos debemos querer mucho, incluso tenemos los mismos problemas. Y cuando uno recurre al tema de los países de la Unión Europea, tienen obviamente otra política, por supuesto, ¿no? Pero no podemos dejar desapercibido de conocer cómo están esos países de la Unión Europea, europeos, cómo nos pueden ayudar, cómo puedo sacar su modelo, realmente es aplicable o no. Entonces, no podemos solamente quedarnos en lo que hacemos nosotros como América Latina, tenemos que tomar modelos, ¿no?, de otros países europeos para ver si es que nos sirve, por supuesto, porque tampoco podemos trasladar un modelo que no es aplicable a nuestra realidad particular de cada país.
Entonces, dentro del estado de conocimiento, ¿qué es lo que tenemos en antecedentes de investigación? Por supuesto que sí hay antecedentes de investigación. Incluso cuando yo saqué una investigación, que ustedes están en Ecuador, estoy en Perú ya, una investigación de Ecuador, la contabilidad ambiental en el desarrollo sustentable del sector turístico de la provincia de Tungur, Agua. Ustedes conocen su provincia, yo no. Entonces, ¿qué nos dice en relación a la presentación y análisis de los resultados encontrados en esta investigación? Analizando los datos recolectados en este ítem, el resultado refleja que un 57% de los centros turísticos considera que los problemas ambientales que se dan en Tungurahua son usualmente importantes. Ok, debido a la mala relación que ha tenido la humanidad, y esto es por eso lo saqué, debido a la mala relación que ha tenido la humanidad con la naturaleza a lo largo de la historia. Mientras que el 43% determina que son ocasionalmente importantes, ya que pueden ser prevenidos con la ayuda de todas las personas que viven o visitan la provincia de Tungurahua. Miren, provincia de Tungurahua. Si un ciudadano de a pie conoce más su realidad, y nosotros como profesionales contables, quizás especializados en materia ambiental, ¿qué valor agregado podemos dar? Yo aprovecho la coyuntura, yo sinceramente involucrarme con contabilidad y tributación ambiental ha sido muy lejano, no me lo imaginaba. Pero tengo que reconocer que me dieron la oportunidad de llevar, por ejemplo, un diplomado de contabilidad, no, contabilidad ambiental, una red internacional, ricas, si están ahí viéndome, saludos, y donde entendí la importancia del desarrollo de teorías contables y de nuestra carrera de contabilidad en el ciudadano de a pie, ese ciudadano que no tiene empresa necesariamente, de a pie. Y dices, wow, y abres los ojos y dices, ¿en qué mundo está viviendo? ¿Solamente en el mundo empresarial? ¿Es que el contador solamente ha nacido para estar en una empresa? Falso, totalmente falso, ¿cierto? La otra investigación tiene que ver con el impacto de la contabilidad medioambiental en el desarrollo sostenible de la pequeña empresa pesquera en la provincia de Pisco. ¿Ya? Y de repente pues se puede pensar, es que la contabilidad ambiental solamente está hecho para cierto sector tipo de empresa. De repente las grandes empresas porque cotizan en bolsa, porque tienen que llevar su reporte de sostenibilidad y todo eso. Falso. También es falso. Porque cualquier empresa que tiene impacto, ¿no?, que tiene una actividad como el medio ambiente, ya tiene una responsabilidad social, definitivamente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que plantea el objetivo de la investigación en esta tesis de Perú? La contabilidad medioambiental es un tema que no se pone en práctica, pese a las normas legales vigentes en el país en materia ambiental. ¿Y por qué no se pone en práctica? Es como cuando nosotros hablamos y decimos, las NIF-Pymes, creo que fue una exposición que lamentablemente no he podido escuchar, espero verla en diferido. En mi país, por ejemplo, se acaba de publicar una resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 02-2021. ¿Ya? Y nos decía que el tope para poder comenzar a llevar NIF para pymes, dentro de ellas se excluye a las microempresas cuyos ingresos son de 1 a 150 UITs, no están obligados a llevar NIF para pymes. Ya, entonces, si no están obligados a llevar NIF para pymes, y si todavía tiene que llegar a esa resolución para decir, las empresas tienen que llevar NIF para pymes, si no, no lo hacemos. Y eso que no es sancionable aún. Particularmente en Perú, muy pocas empresas llevan NIF para pymes. Las normas legales están, el cumplimiento es lo que falta. ¿Y en quién recae? En la profesión. Si el profesional no está capacitado, el empresario confía en nosotros. El empresario va a confiar en aquel que es técnico, conoce la normativa. Y si no la conocemos, porque simplemente hubo un desinterés, no nos hicieron reflexionar respecto al tema, no es mi ámbito de aplicación, así que lo dejo. Y entre no es mi ámbito de aplicación, sumamos, llegamos a hacer una estadística y preguntamos cuántos contadores especializados en temas ambientales existen en un país determinado. ¿Cuántos contadores especializados en materia ambiental realizan reportes no financieros para el desarrollo sostenible? Que reportan, ¿no?, las medioambientales. ¿Cuántos son? Y nos vamos a dar cuenta de que casi nulos. Y los que están haciendo esos reportes no financieros, pero que tienen que ver mucho con el tema contable dentro de una compañía, ¿ya? Los costos, ¿no?, sobre todo también, terminan siendo ingenieros, economistas, sobre todo economistas, y nuestra carrera nulo. ¿Por qué? Y ahí viene un problema mucho mayor. Tiene que ver con la enseñanza en las universidades.
de esta materia tan importante. Entonces, la conclusión de este estudio dice: las empresas pesqueras de la provincia de Pisco no aplican el sistema de gestión medioambiental. Las empresas pesqueras de la provincia de Pisco no tienen implementado en su totalidad en sus planes medioambientales. La aplicación del sistema de costeo y presupuesto medioambiental impacta positivamente en la actividad ambiental. Claro, porque históricamente se dice de que la contabilidad ambiental proviene de, justo cuando se acuerdan la exposición del profesor Villegas, él dividía la contabilidad, la financiera, la contabilidad tributarizada, muy cuestionada, lo dijo, y efectivamente muy cuestionada, no vamos a abrirnos, y la contabilidad gerencial. Entonces, ¿dónde está la contabilidad ambiental? No, la contabilidad gerencial tiene varias aristas, ¿cierto? Dentro de ellas está la contabilidad de costos, y se dice también que dentro de costos también nació por ahí la contabilidad social llamada contabilidad ambiental. ¿En qué me he fundamentado como las bases teóricas de esta investigación? Hay dos teorías, ¿ya? La teoría de los utilitaristas, que su propio nombre lo dice, ¿no? Me interesó esta parte de esa teoría, ¿no? Donde habla de los utilitaristas consideran la teoría de la justicia, ¿ya? Bajo la teoría de la justicia, porque acá tenemos que hablar de justicia, ¿ya? Como el bienestar social, partiendo de la suma de las partes del bienestar individual, tornando al ser humano como una cosificación. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la teoría utilitarista. ¿Ya? Yo no estoy de acuerdo que el bienestar individual necesariamente me va a conllevar al bienestar total. Y tampoco estoy de acuerdo que el ser humano se convierta en una cosificación. ¿Ya? Y propugno lo que dice Rawls. Rawls dice: las reglas básicas de la sociedad están dictadas por ser instituciones como la constitución política o las principales disposiciones económicas y sociales. Es donde nos enfocaremos, ya que pretendemos señalar que el bienestar social no solo se enfoca en el ciudadano en sí, ¿de acuerdo? Sino en el medio donde se desarrolla este individuo, que vendría a ser el mundo y el cuidado de este en relación al medio ambiente. ¿Ya? Entonces, para el cuidado del medio ambiente necesitamos regularlas por instituciones, porque si no hay reglas, entonces no vamos a poder tener un orden. Y la pregunta es: ¿hay reglas, Sonia? Lo que pasa es que no las cumplen. ¿Y por qué no las cumplen? Y ahí viene la otra pregunta. Y es curioso porque cuando yo encuentro en el desarrollo de la investigación, en el último reporte en julio del 2021, y en mi país, yo pensé que mi país no presentaba reportes de sostenibilidad, ¿no? El famoso reporte GRI, y sí presenta, y nos vamos a dar cuenta de que no son las empresas que curiosamente pensamos que deberían presentarlo. Entonces, y también tenemos ramas de la contabilidad ambiental, desde la contabilidad financiera ambiental. Mira cómo se ha ampliado esta partecita de la contabilidad ambiental que estaba dentro de la contabilidad gerencial, ya se hizo grande. O sea, ya entendemos la importancia, sí lo entendemos. Sí lo entendemos, lo que falta es poder publicarlo más, poder investigarlo más, poder comenzar a decir: oye, sí existe otra parte de la contabilidad, investigamos este tema, hagamos esto, demos a conocer. Me quiero ir al lugar más recóndito del Perú y ver cómo podemos apoyar en este aspecto, no sé. Yo me imagino, ¿no? Las ramas de la contabilidad ambiental: la contabilidad financiera ambiental, miren ustedes, la contabilidad de costos ambiental, la contabilidad de gestión ambiental y la auditoría medioambiental. ¿Cómo creció la contabilidad ambiental? Creció, se hizo una sola. Entonces, así como también tenemos ramas de contabilidad financiera ambiental, también vienen, así como nos llevan nuestros clásicos indicadores, también hay indicadores de la contabilidad ambiental. Como por ejemplo, vamos a medir la rentabilidad sobre activos ambientales. ¿Ya? Utilidad bruta sobre el activo total ambiental. ¿Ya? Mide la rentabilidad de activos ambientales de una empresa, estableciendo para ellos una relación entre los beneficios netos y los activos totales ambientales. El indicador de endeudamiento ambiental, pasivo ambiental sobre activo. Me imagino cómo estará Repsol en su ratio de endeudamiento ambiental. ¿Ya? Y también como tenemos indicadores de gasto, ¿no? Gasto total en protección ambiental sobre la utilidad bruta. Protección ambiental, dice. ¿Ya? No gastos por resarcimiento de haber malogrado el país. Los gastos son por protección ambiental. Es curioso, la empresa invierte en poder tener una auditoría, por poder poner de repente algunos parámetros, que sea para, de repente le puso el bienestar para el agua, le puso, no sé, algunos implementos muy caros, pero son importantes, o sea, para
Si yo gasto para bien, genial, pero si yo gasto para mal porque voy a resarcir un daño del cual no tuve medidas preventivas, ¿cómo se pretende que ese gasto va a ser causal? Imposible, imposible. Lo normal, la razonabilidad nos dice ello, pero las leyes dicen otra cosa. Mejor dicho, mi ley en Perú, el 37 clásico de causalidad, no hay un apartado que hable de este punto. Y es curioso porque en el tema de contabilidad ambiental o tributación ambiental, dices, pero los países de América Latina deberíamos tener más desarrollado este punto, porque todas las empresas multinacionales vienen y se extraen los recursos. Tenemos muchas grandes mineras, nuestro país, Perú, Chile, son buenos en el tema del cobre, ¿no? Entonces, si somos un país multivariado, rico en recursos no renovables, ¿y qué pasa con su regulación de la misma? Y ahí hay un problema muy fuerte. Y no he traído atrás lo preciso, ni a lo que dices es lo que ya sabemos. No, por supuesto que lo sabemos, pero hay que perenizarlo y decir, ¿sabes qué? Sucede esto. Y cómo nosotros, como académicos, quizás no podemos tomar decisiones, pero sí podemos divulgar. Y lo maravilloso del mundo académico es que uno puede decir lo que piense en base a lo que conoce y ha investigado. Y no estoy haciéndole daño a nadie, por ese caso. Es un aporte académico, es una libertad académica que se tiene. Entonces, cuando uno ya va a la materia impositiva, ¿ya? Y ahí traté de hacer un análisis comparativo de los impuestos ambientales yéndome a la parte de la tributación. Les comento que en Perú tenemos una ley 30.884 publicada en el año 2019 que tiene que ver con la ley de uso de plástico, ¿ya? Y que, y eso, bueno, en su momento obviamente la publicidad y todo, pero no hay más. Yo sé que en Ecuador ya están muy desarrollados, parte, en todo caso mejor que Perú, en el tema y tienen bien claro el principio básico, ¿no? El que contamina paga. Ya. Bueno, pues en Perú tenemos una ley de la bolsa de plástico, nada más, no hay más. Y tributos ambientales como por ejemplo, y eso es curioso porque ustedes lo tienen diferente, ya en el tema del impuesto vehicular. Si te compras un vehículo, pagas el impuesto vehicular, que es un impuesto municipal por 3 años por ser nuevo el vehículo. Pero cuando ya pasan los 3 años de ser nuevo, ya no pagas impuestos. Y tú dices, oye, ¿quién contamina? ¿Un vehículo nuevo o un vehículo viejo? La razonabilidad te dice eso, o sea, ¿por qué le voy a poner impuestos a un vehículo nuevo que no contamina y a los vehículos que contaminan tienen años, no les cobras impuestos? Es que no tenemos claro el principio de que, el principio, ¿no? Este principio básico de que el que contamina paga. En Colombia, por ejemplo, en el año 2016, tienen un impuesto cuya base es el carbono de todos los combustibles fósiles, incluidos los derivados de petróleo para ser usados con fines energéticos. Nosotros ni siquiera tenemos idea del carbono. Ni siquiera. Chile tiene un impuesto verde a fuentes móviles, impuesto al carbono, 2014. México tiene un impuesto a la enajenación e importación de combustibles fósiles relacionados con contenido de carbono, 2013. Ecuador tiene su impuesto ambiental a la contaminación vehicular, ¿ves? Es lo que decía yo. Impuesto redimible a las botellas de plásticas no retornables. Es lo que tengo de acuerdo a mi investigación a una fecha determinada. De repente ustedes tienen más. Hasta ahí lo tengo, ¿ya? Finlandia tiene impuestos ambientales referidos generalmente sobre la emisión del dióxido de carbono, 1990. Suecia, impuestos ambientales referidos generalmente sobre la emisión del dióxido de carbono, 1991. Por eso es cuando yo les decía, colegas, que cuando partamos de una investigación es importante decir, ¿y cómo están los países de Europa? ¿Qué dice la Unión Europea? ¿Qué dicen los miembros de la OEA en relación a esta problemática, a este tema? Y las estadísticas no fallan. Ellos van a estar adelantados. Y entonces hay que ver cómo es su adelanto, porque en 1990 a 2014 hay bastante tiempo que pasar. Entonces ese es el marco referencial. Muy bien. Claro, obviamente con su análisis crítico correspondiente, tampoco vamos a copiar y decir, uy, todo es lo máximo, por supuesto que no. Ahora entramos a la parte del desarrollo sostenible. ¿Qué se entiende por desarrollo sostenible? Entonces vamos a recurrir a la RAE. ¿Ya? Es el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la generación de hoy sin perjudicar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer las suyas. Entonces esa es la palabra sostenible. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que involucrarme con el desarrollo, y a dejarle un mundo mejor a mi generación.
¿Alguien se puso a pensar en nuestra carrera de dejar lo mismo mejor a nuestra generación? En la carrera propia de contador, no, ¿cierto? Pero cuando uno está en la academia, en la docencia, entiende de que es la única forma, decimos nosotros los docentes, ¿no? Es la única forma que podemos trascender, dejar huella en tus alumnos para que ellas puedan cambiar algo. Pero el contador se ha puesto a pensar en, sin ser docente, se ha puesto a pensar en esto. Y ahí está nuestra función también dentro del ámbito académico como docentes. Entonces ahí, cuando hablamos del tema de sostenibilidad, tengo que hablarles de este reporte GRI. ¿Ya? Los que lo conocen, bienvenidos. Para mí ha sido nuevo todo ese tema ambiental hasta el año pasado. Entonces, y hay reportes, pues, ¿no? Así como tenemos reportes financieros en base a la IFRS, y que por si acaso también, ¿no? Y ahí, así como vuelvo de nuevo, siempre debemos pensar fuera de la caja. Y les preguntaría, ¿todo es IFRS en la vida contable? No, ¿cierto? Así pues, es que no podemos ser tajantes en algo. Entonces, estos reportes no financieros, pues, ¿no? Los reportes de sostenibilidad, dice, este reporte, el GRI, que es el organismo internacional que desde 1997 promueve la transparencia como el motor del desarrollo sostenible, en la medida que las empresas compartan sus impactos económicos, sociales y ambientales. ¿Ya? Los diferentes grupos de interés tendrán la información necesaria para tomar decisiones. Es por esto que el GRI promueve de manera gratuita los estándares más usados a nivel mundial para la elaboración de reportes de sostenibilidad. Y uno se puede preguntar, ok, entonces estas grandes Big Four, ¿no? Las Big Four, las empresas muy importantes dentro de cada país, ¿no? Dices, ellos también pueden evaluar y auditar el tema de los GRI. Sí, está en su potestad. ¿Sabes por qué les digo? En uno de los informes de Rexol, ya se decía que una de las Big Four, ya PwC, había cuestionado el reporte de sostenibilidad, no había dado como no conforme el último reporte de sostenibilidad de esta empresa Rexol del año 2020. Entonces, están en la capacidad también de, obviamente especializados, de evaluar estos reportes sostenibles. Muy bien, entonces, bajo esta metodología que se ha aplicado, obviamente, se está acá, perdón, se fue creo que se fue, ¿no? A ver, voy a ponerle F5 de nuevo, ¿dónde está? Se me fue la presentación, acá, la nueva presentación, listo. Entonces la investigación ha sido de tipo descriptiva, no experimental, no he manipulado ninguna variable, básicamente me he observado el fenómeno, la crítica, la comparación de diversas fuentes de información, considerando la autenticidad, credibilidad y representación y significado, ¿no? Empleé el método analítico sintético, me hubiera encantado hacerla mucho más grande, pero la premura, porque ¿no? Pero al menos he tratado de la premura del tiempo, el tiempo siempre es, ¿no? Siempre nos juega. Sin embargo, por ahí es importante también comenzar a mapear, ¿no? Los tipos de investigación, muy importante también en ese punto. El empleo del método analítico sintético permite analizar las normas sobre las cuales reposa la contabilidad y tributación ambiental y cómo eso se va a relacionar de forma directa con el cuidado o destrucción del medio ambiente. Lo que nosotros aprendemos, conocemos y sabemos y practicamos de nuestra profesión va a impactar, y puede impactar de manera positiva o de manera negativa, ¿cierto? Entonces, la iniciativa de esta investigación es que entendamos la importancia de la contabilidad ambiental, ¿ya?, como arista dentro del desarrollo de una sociedad, de un ciudadano de a pie, y poder ayudar en ese lado, ¿no? Finalmente, yo cuando digo el contador está hecho, ¿un contador para qué sale? Un contador público, hice un contador público, ¿cierto? Uno sale como contador público, ¿para qué? Está hecho para la sociedad. ¿Cuánto realmente estamos hechos por la sociedad o solo estamos hechos para grandes empresas transnacionales donde entramos a las 8 y no tenemos hora de salida? Entonces, esa es la intención, ¿sí? Entonces, dentro de cómo me dije, oye, qué interesante que haya empresas en mi país que sí presentan el GRI. Sí, ya, 377 empresas que publicaron su informe de sostenibilidad, el cual el 87% de estas 377 empresas eran MIPYMES. MIPYMES. O sea, estamos hablando de las micro, pequeñas y medianas empresas.
¿ya? En mi país regulado en el artículo 5 de este Decreto Supremo 013/2008 produce, ya que me divide cuándo es una MIPE y cuándo es una pequeña. Entonces, y dices ahora con la coyuntura de enero de 2020, ¿y dónde quedó Repsol? Por Dios, ¿dónde quedó Repsol? Y recuerdan el informe de Price, PwC dijo que estaba no conforme al 2020. Y tiene relación, pues, ¿no? Si hago la relación, hay 87 empresas, ¿ya? Del 377 empresas, después el 87% eran MIPYMES que presentaron su reporte, ¿ya? El 36 de ellas eran microempresas, el 42 pequeñas y el 9% medianas y el 13% grandes. Miren ustedes, las microempresas son las que están, sí, las microempresas son las que tienen mayor conciencia, pues. Claro, nosotros lo sabemos, y si vemos el lado impositivo, las grandes empresas son el problema muchas veces, porque las grandes empresas tienen la capacidad para decir, no quiero pagar impuestos. No quiero pagar impuestos, no. Entonces, ¿qué hacemos? Magia, pues. Eludamos impuestos. ¿Quién tiene esa capacidad? ¿El microempresario o la gran empresa? Las que tienen conjuntos, ¿no? Las que están divididas en el mundo. Y lo dice el mismo reporte griego. El 36% de aquellas que tenían conciencia ambiental eran microempresas y presentaron su reporte de sostenibilidad. ¿No? Entonces, ¿qué conclusión puedo llegar de esta pequeña ponencia que he traído, pero muy importante a la vez? La cautela ambiental sí se encuentra desarrollada en nuestro país. Es aplicada por empresas con alto grado de responsabilidad social. Sin embargo, aún es un tema poco difundido, sobre todo en la carrera del contador público. En relación a la tributación ambiental, nos falta un gradual avance en comparación a otros países en Latinoamérica. Y me he comparado con Ecuador, y respeto a Ecuador porque está más adelantado que nosotros. Claro que siempre, toda la vida siempre tenemos cosas por mejorar. Pero el tema impositivo, al menos en Perú, es muy triste. Y ahora hay avances. Me gustaría, por favor, si me confirman cuánto estoy de tiempo, cuánto me falta. Entonces, en relación a la tributación ambiental, nos falta un gradual avance a comparación de nuestros pares en Latinoamérica. El único tributo ambiental es del gobierno central, son las bolsas de plástico. Y la bolsa de plástico es curioso, ¿ya? Porque ¿quién te cobra el impuesto a la bolsa de plástico? Que ahora han subido 40 céntimos de precio, los supermercados. Y es curioso porque dice, ¿traes tu bolsa o no tienes bolsa? Si no, yo siempre llevo mi bolsa. Y así no tienes bolsa, entonces pagas 40 céntimos y te dan la bolsa, y en la bolsa está su logo del supermercado. Estoy pagando yo para que publicite. Me deberían pagar a mí por darme la bolsa con logo, en todo caso. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Por lo tanto, ya, acá. Se muestra la poca importancia que se da al sector, muy importante para el país, ¿no? Y la calidad de vida que nos corresponde, como en este caso como peruanos. El desarrollo de la tributación ambiental bajo el principio el que contamina paga. ¿Ya? Tenemos una falta de atención total por parte del Estado en materia tributaria en relación a la contra ambiental. Y digo Estado, y no estoy diciendo instituciones, porque primero parte de una decisión política, y ahí vienen las famosas políticas de Estado. Y ahora yo creo que manos a la obra, digo yo, ¿no? Con el caso de Repsol. No sé si todavía tengo algunos minutos para poder hablar un poquito del caso de Repsol. ¿Me comentan, por favor? Por ejemplo, en ¿dónde está? A la derecha. En esta imagen a mí me causó, miren la imagen. ¿Ven allí? ¿Qué dice? Cuando el último árbol sea cortado, cuando el último pez se muera, cuando el último río sea contaminado, todos verán que el dinero no se come. Entonces, un poquito quisiera que me confirmen, si no yo terminé mi ponencia y si me sobra tiempo hablarles un poquito del derrame de petróleo que pasó en mi país. ¿Me confirman, por favor? Ok, entonces como no veo ninguna confirmación, no sé si me escucha bien, daría por terminado la ponencia, pues, ¿no?
No sé si me señala el tiempo y si sobra, yo continúo, no hay problema. A ver qué me dice. Ya, pero quiero que quieren escuchar, todavía tengo tiempo, porque lo importante es el tiempo. Quiero saber si todavía tengo tiempo para hablar un poquito del caso del tratamiento medioambiental de este caso Repsol que ha pasado en mi país. Terrible, muy terrible. Les comento entonces, ya que no veo Sí, aún tiene tiempo. Ya, muchas gracias, muy amable, excelente. Ya, miren, la UEFA, ya, ustedes saben que aquí es lo que ha pasado en Perú, ya, Repsol ha hecho un derrame de petróleo, las fotos que ustedes vieron inicialmente, ok, ya, entonces la UEFA es el organismo de la entidad fiscalizadora ambiental, entonces vemos que la UEFA le ha estado poniendo sanciones a esta empresa grande, es una empresa transnacional española, por si acaso. Entonces, le ha estado poniendo sanciones de las cuales han vencido y esta empresa ha hecho caso omiso. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué acciones ha tomado el Estado ante esta actitud, por ejemplo? Tenemos un Ministerio del Ambiente, ¿correcto? También tenemos el tema de la UEFA, que es el organismo fiscalizador. Ya, entonces, este ministro del Ambiente, en su momento, porque sé que ha habido un cambio de gabinete también, adelantó que están evaluando posibles sanciones mayores que podrían conllevar a la paralización de la empresa. Luego que se confirme que la refinería de Pampilla no está cumpliendo las disposiciones de la OEF. Ya, Repsol tiene una de sus empresas está en la refinería de Pampilla. Y la refinería de Pampilla también ha sido perjudicada con los derrames de petróleo. ¿De acuerdo? Entonces dice acá, ¿no? Eso se enmarca dentro del comportamiento y resistencia a las sugerencias y normativas que se ha dado y aplicado a la empresa, dijo el titular del ambiente, quien recordó que la UEFA le ha dado plazos perentorios a la empresa que van de 2 a 10 días, que como vemos no la ha cumplido. Ok, entonces, en ese entonces, porque también ha habido cambio de... La situación en Perú política está bastante difícil, les diré, no ha habido otro cambio de gabinete, ya en este momento, en enero de 2022 que ocurrió este derrame, la presidenta del Consejo de Ministros dijo que la empresa no tenía plan de contingencia. Y la pregunta es, ¿cómo una gran empresa multinacional no va a tener un plan de contingencia? Y es así. ¿Por qué? Pasaron 4 días y los que estaban limpiando el mar o limpiando no eran los propios trabajadores de Repsol, eran otros de otras instituciones nacionales de Perú. ¿No? Entonces, eso se llama pues una falta de total sinvergüencería por esta empresa, y lo digo así. ¿Ya? Dice acá, la OEFA puede denunciar a petrolera multinacional por la vía administrativa y poner una multa de 70.000 UITs, ¿ya? Que equivale a 138.000 millones de soles. Yo sé que ustedes, su moneda es el dólar en Ecuador, ya que nosotros manejamos el nuevo sol. ¿Qué puedo entender entonces por el tema tributario? Como yo les decía, en el tema tributario, este gasto por restauración no puede ser reducible, ¿ya? Porque no puede ser reducible. Primero, no es normal. Porque uno puede decir, sí, Sonia, pero la causalidad dice que todas las actividades propias del giro del negocio, producto, que me ayudan a mantener la fuente productora, sí son deducibles, ¿no? Y la pregunta, y dentro de ellos hay principios, como por ejemplo, el gasto tiene que ser proporcional, tiene que ser normal, tiene que ser general y todo. Y ahí donde yo voy a hacer hincapié en que la restauración no es normal. Ya. En la ley impositiva peruana se sabe también que todas estas multas de la cual tiene Repsol sí son reparables, o sea, no se pueden deducir para determinación del impuesto, ninguna multa se puede deducir, pero no es el todo. El meollo del asunto es, ¿los gastos de restauración son deducibles o no? No está nada claro. ¿Por qué les digo? Mi posición es, obviamente no, porque no es normal. Entonces habría que decirnos qué dice la jurisprudencia al respecto, ya qué dice el tribunal fiscal al respecto. Y entonces cuando uno ha comenzado a indagar, y acá convoca ojo público, son algunas entidades de investigación bastante rigurosas, y a mí me meto ahí también a estudiar, a verlas. Tiene muchos reportajes muy interesantes, ya, y donde prácticamente nos dice, miren acá, ya. Ese es un conjunto, una ONG en cooperación, ¿ya? Con un conjunto de abogados y contadores, dice: 12 resoluciones del Tribunal Fiscal se acepta la deducción del gasto de las empresas que han propiciado derrames de petróleo. ¿Ya? En 12
resolución del Tribunal Fiscal. Ya, esta posición sostiene en una lectura restringida al artículo 37, que habla de causalidad del gasto en Perú, ya, la ley que regula el denominado principio de causalidad por el cual son deducibles los gastos que sean necesarios para producir la renta y mantener la fuente productora de riqueza. ¿Ya? La interpretación del Tribunal Fiscal se caracteriza por su automatismo. No importa de dónde viene el gasto, su justificación constitucional, su idoneidad con obligaciones de derechos humanos, o lo cual es su implicancia. O sea, te diciendo, se olvida del marco constitucional, se olvida de los derechos fundamentales de la persona, dentro de, obviamente, ya, tiene que ver con el impacto ambiental, y simplemente dice, es causal porque es propio del giro del negocio, porque obviamente cualquiera puede tener un plan de contingente, o sea, pues se sucedió, pues no, y por todos debe ser causal. 12 resoluciones dicen eso, y esta es una, ¿no? Esta RTF es una resolución del Tribunal Fiscal, dice, egresos sin valor de recuperación deducibles como gastos. Deducción de egresos efectuados por resarcir daños causados por derrame de crudo. Entonces, en Perú, esta problemática, y lo dice la jurisprudencia, ¿ya? ¿Ven ustedes a dónde nos conllevamos? No hay algo claro. ¿Cómo puedes decirme que los derrames causados, este daño que es, esta acción de resarcir este daño va a ser deducible? ¿Dónde entra? No entra, ¿cierto? Posicionalmente no da. Normalmente tampoco es, pero el Tribunal Fiscal así lo ha señalado. Entonces, ¿qué nos queda? Regular. ¿Ya? Y tal es así, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué ha hecho de repente para Rexol para poder menguar esta situación? Bueno, lo que hizo es asegurar. Lo que hizo fue, vamos a asegurar parte de este daño, o sea, una empresa aseguradora. Si asegura parte de este daño, y ahí sí no hay nada que hablar, porque el artículo 37, inciso C de mi ley del impuesto a la renta peruana dice, ¿no? Son gastos deducibles. Las primas de seguros que cubran riesgos sobre operaciones, servicios y bienes producidos de renta gravada. O sea, ahí sí lo cubre. Si nos vamos por ese lado, decimos que eso es un gasto deducible. Pero si lo dejamos solamente que es un gasto anormal, vamos a encontrarnos con que el Tribunal Fiscal o la jurisprudencia dice lo contrario. Y a esta situación se ha creado un proyecto de ley. El problema es, y acá me voy a cerrar, el problema es que tiene que ocurrir un hecho de tan magnitud para poder tomar acciones. Es posible. ¿Dónde están las medidas correctivas y preventivas? ¿Dónde quedaron? Y recién a raíz de la situación se propone un proyecto de ley. ¿Ya? Proyecto de ley que modifique el texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta peruana sobre la deducción de gastos de remediación y resarcimiento ambiental. ¿Y qué dice? Vamos a incorporar un acápite en el artículo 37 que ustedes ya han visto, han escuchado en el desarrollo de esta ponencia, ya, y lo dice claramente, no son deducibles los gastos de remediación y resarcimiento del daño ambiental causado por derrames de petróleo y otros elementos contaminantes. Los costos del deterioro ambiental son asumidos por el causante del perjuicio conforme al principio de internalización de costos y responsabilidad ambiental. Entonces, ¿cuándo fue presentado este proyecto de ley? Este proyecto de ley fue presentado el 27 de enero de 2022. ¿Cuándo ocurrió el derrame? El derrame ocurrió aproximadamente en los primeros días de enero. ¿Cuándo se creó la ley del impuesto a la renta? Decreto Supremo 779-2004. El tubo, ¿y eso qué es el tubo? 2004. Desde 2004, mi ley, mi artículo 37, siempre decía primer párrafo. Y sus 29 numerales de gastos deducibles. Y este acápite es muy pertinente. Debió haber estado hace tiempo, desde el primer derrame que ocurrió en el Perú. Desde ese momento se debieron poner las acciones correctivas, preventivas. Pero como ven, y la pregunta nosotros sabemos en materia tributaria, que las leyes no pueden ser retroactivas. Entonces, si es que este proyecto de ley se pone, porque es proyecto de ley, lo aprobamos como ley, ¿va a tener alguna implicancia para Rexol? No, porque no puede haber retroactividad en materia tributaria. Está la póliza, excepto activó su póliza de seguro, activó recién su póliza. Y bueno, aprovechando esta coyuntura, también se publicó otro proyecto de ley, ya, pero para que se aumenten las penas para el delito de contaminación ambiental, ¿ya? Y se incorpora el agravante de actos dolosos y culposos y amplía el tipo penal en supuestos de inexistencia e incumplimiento del plan de contingencia. O sea, si no hay incumplimiento, no hay plan de contingencia o incumplimiento, ya va a ser como un delito de contaminación ambiental. ¿Cuándo se publicó este proyecto? Es proyecto, ni siquiera ley. El 26 de enero de 2022, colegas. Entonces,
¿Qué podemos decir? Ya, que las cosas suceden cuando las papas ya están quemando. Entonces la contabilidad ambiental se debe desarrollar a nivel estatal, en paralelo con la contabilidad ambiental global y la contabilidad ambiental corporativa, presentes. Un objetivo mínimo sería averiguar que el sistema fiscal vigente en un país, ¿no?, de materia tributaria, sea favorable a los actores económicos limpios y eficientes, y desfavorable a los modelos corporativos contaminantes o fuera de control. Si a nivel social es esencial determinar si la tributación en un país tiene un papel progresivo y no regresivo. Sería ahora esencial determinar si un sistema tributario efectivamente favorece los objetivos ambientales del país o si los ignora. Bien, muchas gracias. Estoy dispuesta a alguna pregunta si tuvieran. He terminado mi ponencia. Muy agradecida a todos los que me han escuchado por su atención prestada.